entramos a estudiar de la palabra. Pero antes vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Inclinemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque tu misericordia nos permite disfrutar de este día, de esta mañana preciosa y de este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que ilumina nuestro caminar. Te suplicamos, Señor, que en este tiempo de estudio nos llenes del conocimiento y que al mismo tiempo nos muevas a la obediencia. Abre nuestros ojos, Señor, para reconocer que tu obra y tu palabra siempre está allí fortaleciendo nuestra fe. Y permite, Señor, que podamos esperar con paciencia el día de la cosecha. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe en esta mañana, en esta meditación y nos transforme. Todo para tu gloria. Oramos hoy y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, hoy continuamos con nuestra serie sobre las parábolas de Jesús. Hoy ya es el quinto mensaje de esta preciosa serie que hemos titulado El poder de las parábolas. Esta semana, mis hermanos, preparando este mensaje, encontré con un artículo que habla de la psicología de la maldad. Psicología de la maldad. Decía ese artículo al comienzo, decía, investigaciones recientes muestran cómo la maldad puede ser entendida como una disposición del ser humano que emerge en ciertos contextos sociales y culturales. Es decir, el mal no siempre se presenta de manera evidente, sino que puede convivir con gestos de aparente bondad. Ese era el inicio de ese artículo. Y me llamó la atención y comencé como a profundizar un poco más sobre el tema. Y me encontré que en 1961, un psicólogo, considerado un psicólogo social, Stanley Milgram, nació allí en Estados Unidos, en Nueva York, pero era de una familia hebrea. Estudió allí y se graduó en la Universidad de Harvard. Y para él hizo un experimento que lo hizo famoso, el experimento de Milgram. Un experimento sobre la obediencia a la autoridad. Él realizó este experimento en la Universidad de Yale, allí en Estados Unidos, y ese experimento sorprendió al mundo. Personas comunes, aparentemente bondadosas, buenas y respetables, aceptaron aplicar descargas eléctricas en otras personas, bajo la instrucción de una autoridad. Aunque ellos sabían que podían estar causando daño a esas personas, más del 60% obedeció hasta niveles peligrosos. Este estudio realmente nos sorprende. Personas buenas, bondadosas, pero que ante este experimento no les importaba. Dice allí hasta niveles peligrosos.
Este estudio reveló lo que Hannah Arendt, una filósofa, historiadora alemana, socióloga, lo que ella llamó la banalidad del mal, la banalidad del mal. Hombres y mujeres que parecen bondadosos y tranquilos, pero que en circunstancias determinadas muestran la violencia y la maldad que hay en su interior. Y así como la historia esta y pues las cifras y las estadísticas sobre ese tema muestran que la violencia y la bondad conviven en un mismo mundo, Jesús nos recuerda que en el campo espiritual también ocurre lo mismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, encontramos la parábola base de nuestro mensaje esta mañana. Vamos allí al versículo 24, y es la parábola del trigo y la cizaña. Con esta enseñanza el Señor nos advierte que no debe sorprendernos, mis hermanos, no debe sorprendernos la convivencia del bien y del mal, pues esto es parte de la historia hasta el día que llegue la cosecha. Acompáñenme allí. Vamos a leer del versículo 24 al 30 y después del 36 al 43. Dice así la palabra del Señor. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Pero él les dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con ella. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Pasamos al versículo 36, donde viene la explicación. Entonces Jesús dejó a la multitud y entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos
resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Hermanos, nos encontramos aquí entonces en una de las enseñanzas más profundas de nuestro Señor Jesucristo sobre el reino de Dios, sobre la paciencia y sobre el juicio final. En este estudio exploraremos entonces el significado de esta parábola, su mensaje sobre la obra de Dios en medio de la maldad y las lecciones que nos deja sobre un tema muy importante: la paciencia, el discernimiento y la esperanza en la justicia divina. Así es que les invito entonces a que me acompañen aquí en este viaje para descubrir el mensaje eterno de esta parábola del trigo y la cizaña. Vamos allí entonces a ver 4 puntos en el desarrollo de este mensaje que hemos titulado Cuando el bien y el mal crecen juntos. Todos nuestros mensajes, ya sabemos, mis hermanos, que tienen una idea principal que estaremos repitiendo a lo largo del mensaje, con la intención de que se nos quede grabada y esto nos lleve a que recordemos los aspectos y puntos importantes del mensaje. Nuestra idea principal de este mensaje es la siguiente: el reino de Dios se desarrolla en medio de la mezcla del bien y del mal, pero Jesús asegura que al final habrá una separación justa y gloriosa. Quisiera que me permitieran complementar un poco esta idea principal, tal vez explicarla un poco. Estamos hablando de que el reino de Dios en este tiempo presente se manifiesta en una mezcla inevitable entre los hijos del reino y los hijos del maligno. Hay una mezcla. Y Jesús nos llama a velar y a perseverar y dar fruto, confiando en que al final Él separará definitivamente el trigo de la cizaña y recompensará a los fieles con la gloria eterna. Ese es el concepto global de esta parábola y de este mensaje. Vamos entonces al primer punto. Quienes toman nota allí en sus hojitas guía, hablamos de el reino en tensión, lo bueno y lo malo juntos. Allí, como complemento de este primer punto que vamos a comentar, allí frente a la letra A decimos que la coexistencia que nos prepara para la siega final. La coexistencia. Entonces Jesús comienza allí esta parábola diciendo, Jesús les contó otra parábola: el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. En su campo. Es importante mirar bien esta frase. Aquí no nos está diciendo que el reino es como un hombre. No. El reino no es como un hombre, sino que se asemeja a la situación en que el hombre está envuelto. Se asemeja a la situación del campo donde el hombre siembra
la semilla. Vuelvo y lo leo. Dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró, ¿sí?, buena semilla en su campo. El reino de Dios, que lo habíamos hablado en los anteriores mensajes de las parábolas, que significa el reino de Dios, la presencia de Cristo como Señor de señores, Rey de reyes allí. El reino de Dios, entonces, en su estado presente, ¿qué pasa? Se asemeja a ese campo en el que conviven lo bueno y lo malo. Así como en el terreno de un agricultor crecen varias plantas, ¿sí?, juntas, también en el mundo crecen juntos los hijos del reino y los hijos del maligno. Y esta mezcla es inevitable y continuará hasta el tiempo de la cosecha. Continuará. A veces pensando, estudiando en la parábola y preparando el mensaje, también pensaba, bueno, sería que hay algún porcentaje o alguna idea de cuántos malos y cuántos buenos hay en el mundo. No, pues es imposible, ¿sí? Pues obviamente es muy subjetivo el catalogar qué persona es buena y qué persona es mala. No obstante, con tanta noticia y tanta noticia mala que nos llega, podríamos pensar que hay más maldad, ¿sí?, que bondad en el mundo. Entonces nos habla de la cizaña, ¿verdad? En esa mezcla nos está hablando el trigo y la cizaña. Ahora bien, ¿qué es la cizaña? Aquí en la parábola que nos explica Jesús. Es una hierba dañina que en sus primeras etapas, y esto es muy importante, se parece mucho al trigo. Son muy parecidos. Inclusive gente experta ve y no diferencia en sus primeras etapas si es cizaña o si es trigo. Y solo cuando aparece ya la espiga es donde se revela su verdadera naturaleza. Oh, ahí hay cizaña. Algunos estudiosos señalan que la cizaña contiene un hongo venenoso, peligroso para los animales y obviamente para los seres humanos también, peligroso. Y Jesús utiliza este ejemplo para mostrar una verdad espiritual. En el campo del mundo, el bien y el mal crecen juntos y muchas veces es difícil de distinguirlos a simple vista. Entonces, cuando analizamos, y como en la introducción les hablé de ese experimento allí de Stanley Milgram y los comentarios de Hannah Arendt, de esa forma podemos mirar qué estamos viviendo. Y revisando aquí en nuestro capítulo 13, vemos que antes de esta parábola del trigo y la cizaña, se nos relató la parábola del sembrador, que fue la primera que vimos de la serie. Y parece que fuera como continuación, porque está hablando de muchas cosas que son casi iguales, ¿no? Que es el campo, la semilla, etcétera. Pero hay una diferencia muy grande frente a la parábola del sembrador. ¿Cuál es? Que en la parábola del sembrador la semilla, toda la semilla era buena, toda era buena. Y el énfasis era en los diferentes tipos de suelos donde cayó la semilla. Ya recordamos
¿Cuáles eran esos tipos de suelo? Que representaban realmente era el corazón de los hombres. ¿Recuerdan? Un corazón endurecido, un corazón dividido, un corazón superficial y un corazón transformado. Ahora, aquí en cambio, en esta parábola, aparece una semilla mala, sembrada por el enemigo. Y el énfasis está en la orden que se le da a los siervos antes de la cosecha y en la separación final que harán los segadores. En conclusión, esta narración nos recuerda que el reino de Dios en su estado presente está marcado por la mezcla de lo bueno y lo malo, pero también nos asegura que llegará el tiempo de la siega cuando el Señor mismo hará esa separación definitiva. Bien, aquí terminamos entonces ese primer punto, el reino en tensión. Ahora miremos el segundo punto, la siembra del mal y la paciencia del Señor. Y la paciencia del Señor. Recordemos nuestra idea principal. El reino de Dios se desarrolla en medio de la mezcla del bien y del mal, pero Jesús asegura que al final habrá una separación justa y gloriosa. Bien, como punto A, allí podemos colocar que el mal se infiltra, pero Dios espera para salvar. Para salvar. Dice el versículo 25, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Ahí está el diablo, pintado, diríamos, ¿verdad? Ese acto del enemigo es un acto egoísta, un acto cruel y cobarde, ¿sí? Espera el momento de descuido cuando nadie vigila para sembrar el mal sin ser descubierto. Así obra Satanás. Aprovecha la falta de vigilancia. Y ahora voy a hablar la falta de vigilancia espiritual para introducir su obra destructiva. A él no le importa lo que hayamos hecho. Él, sin la más mínima sensibilidad al esfuerzo que se ha realizado, a él no le importa. Sin la más mínima sensibilidad a los gastos en que hayamos incurrido, sin la más mínima sensibilidad al tiempo que hayamos consumido. Él siembra en el campo la mala hierba. Él siembra allí en el campo la cizaña. No le importa. Y lo hizo por la noche, cuando los hombres estaban entregados al descanso. Y es que así es Satanás. Como todos los malhechores, él aprovecha las oportunidades cuando no se está vigilando. Por eso debemos, mis hermanos, estar atentos y ser sobrios. Dice allí Primera de Pedro 5:8. Nos dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando,
mis hermanos, no estamos alerta. El enemigo siembra cizaña en el corazón y luego se marcha. El mal, una vez sembrado, se propaga por sí mismo. No sé si algunos han tenido la oportunidad de sembrar algunas cosas. Ahí en la casa, quienes han estado allí, pues tenemos un pequeño huerto. Y si no se está quitando frecuentemente, las maticas se invaden. O sea, simplemente es una matica y eso cubre todo lo que se esté llevando allí de producción. El mal, una vez sembrado, se propaga por sí mismo. El ministro teólogo y comentarista Matthew Henry, lo he mencionado también en algunas veces aquí, en su comentario sobre esto, dice esta frase, que llama la atención. Dice, cuanto mayor daño está haciendo el diablo, más trata de pasar inadvertido. Entre más se esconde, entre más grande sea el daño. O sea que basta una semilla de corrupción para contaminar todo un campo. Nos decían antes, uno decía las manzanas, ¿no? Una manzana podrida contamina a las que están buenas e inmediatamente se propaga. Esto estaba mirando allá y decía que ¿por qué las manzanas que están sanas cerca de la podrida se contaminan tan rápidamente? Y es que ellas, la podrida, libera un gas etileno y esa propagación del moho, o sea, esos hongos, es lo que acelera la maduración y la descomposición de la fruta que está buena. Pero bueno, entonces basta una semilla de corrupción para contaminar el campo. Y el texto nos muestra que la diferencia entre el trigo y la cizaña solo se hizo evidente cuando el grano comenzó a crecer, no en la primera parte, como lo explicaba. Dice el versículo 26, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Así, también puede suceder o sucede en la vida espiritual. El corazón puede ocultar allí la maldad por un largo tiempo, digamos esa apariencia de bondad, pero tarde o temprano los frutos van a revelar la verdadera naturaleza. Por eso Jesús dijo allí en Mateo 7:20, así que por sus frutos los conocerán, por sus frutos. Siguiendo el texto, fue necesario esperar, y eso que como no se descubrió la cizaña al instante o rápidamente, no sabemos con qué tiempo de antelación fue sembrado ese mal. El hecho es que aquí en la parábola dicen que los siervos estaban allí alarmados cuando vieron que brotó el grano de trigo y ¡ay, mire! Eso viene con cizaña. De hecho, hermanos, se ve muy claramente aquí que la relación de ellos, de los siervos y el amo, era excelente, ¿no? Porque cuando el amo sufrió el daño, podía, digamos que contar con la solidaridad de sus siervos. Miren, el versículo 27 dice, y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor,
¿no sembró usted buena semilla en su campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? ¿Cómo pues tiene cizaña? Entonces la reacción de los sirvientes muestra su sorpresa y el desconcierto. Y aquí hay algo importante que a veces podemos pasarlo por encima, pero aquí hay algo importante. Ellos vieron el campo que pues obviamente se había sembrado buena semilla y obviamente debía producir una cosecha limpia de solo trigo. Pero está contaminado, se dieron cuenta apenas que está contaminado de una planta indeseable. Entonces su pregunta también refleja su confianza en la bondad y en la sabiduría del dueño del campo, quien sembró la buena semilla. Sí, porque miren la respuesta que les da el amo allí, el señor del campo, en el versículo 28. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? ¿Y la recojamos? Entonces, sí comprenden el escenario donde se desarrolla este evento. Ellos dijeron: pero si nosotros vimos y usted, amo, siempre ha sido correcto en sus cosas y sembró buena semilla, pues ¿cómo es que llegó la cizaña acá? Pero él les respondió claramente: un enemigo ha hecho esto. Entonces, al comprender ellos que la cizaña fue sembrada por un enemigo, los siervos pues, sugieren arrancarla. ¿Para qué? ¿Cuál era la intención de ellos? Proteger el trigo. La propuesta de los siervos, pues obviamente es comprensible. Ven a la cizaña como una amenaza para el trigo y obviamente desean eliminarla de inmediato para evitar que dañe la cosecha. Su impulso de actuar rápidamente representa ese deseo natural de resolver el problema del mal. Y eso puede ser natural. ¿Sí? Hay que actuar rápido seguramente. Vamos, rápido. Hagámoslo ya. De manera inmediata. Sin embargo, esta reacción también refleja una falta de comprensión de las consecuencias potenciales de actuar con prisa, con rapidez. Los siervos no entienden que al arrancar la cizaña prematuramente podían dañar también el trigo, ya que las raíces de ambas plantas suelen allí entrelazarse bajo la superficie. Este momento en la parábola nos enseña sobre la importancia de la paciencia y el juicio de Dios. Dios tiene un plan perfecto y Él sabe cuándo será el momento adecuado para separar el bien del mal. La reacción de los siervos refleja pues impaciencia, ansiedad que muchas veces sentimos al ver el mal aquí en el mundo. Lo hemos percibido, lo hemos sentido todos nosotros. Ahora, mis hermanos, observen este detalle. Miren que el amo o el dueño en ningún momento acusa a sus siervos. Es decir, él no está buscando culpables entre los suyos, porque uno dice: bueno, ustedes que están aquí dentro del terreno, alguno de ustedes fue el que plantó la cizaña, sino que identifica al verdadero responsable, el diablo. Y abre aquí el misterio de la iniquidad
aquí en acción. Miren lo que dice Pablo en la segunda de Tesalonicenses 2:7. Dice, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado del medio. O sea, los siervos, mis hermanos, con buena intención ofrecen arrancar esa cizaña de inmediato. Pero el dueño le responde, versículo 29, pero él les dijo, no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto a ella. El versículo 30, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero el trigo recójanlo en mi granero. Aquí vemos la sabiduría y la paciencia de Dios. Ahí vemos ese atributo de Dios, su soberanía. Si se arranca la cizaña antes de tiempo, se daña el trigo. Por eso el Señor espera hasta la cosecha. Dios es paciente, rico en benignidad y longanimidad, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahí va esta enseñanza también. Él espera hasta el final, dando oportunidad para que más personas lleguen a conocer al Señor en arrepentimiento. Miren lo que dice segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. O sea, mis hermanos, su paciencia no es indiferencia, su paciencia es misericordia. Qué gran Dios, misericordia. Bien, vamos al punto número 3. Jesús siembra vida y el enemigo siembra perdición. Leamos nuevamente nuestra idea principal. El reino de Dios se desarrolla en medio de la mezcla del bien y del mal, pero Jesús asegura que al final habrá una separación justa y gloriosa. Entonces vemos allí como punto A, vamos a ver 2 siembras, 2 frutos y 2 destinos. Después de narrar esta parábola, dice que Jesús dejó a la multitud y entró a casa, en la casa. Dice allí el versículo 36, y se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Este punto es interesante y también nos da otra enseñanza. Hay detalles significativos. Muchos escucharon la parábola, o sea, una multitud estaba allí, escuchó del versículo 24 al 30, escuchó la parábola, pero no entendieron, muchos no entendieron y se fueron. Jesús entonces entra a la casa y es allí donde vemos que los discípulos, en cambio, sí aprovecharon la oportunidad para preguntarle, explícanos, Señor, por favor, explícanos la parábola. Yo pienso que en la vida espiritual también sucede lo mismo. A veces escuchamos o leemos la parábola, no entendemos, pero no preguntamos.
No avanzamos más, sino nos vamos y nos vamos sin conocer realmente qué era lo que significaba, cuál es esa verdad, y quedamos así. Y esto nos lleva, pues, obviamente, a tener un concepto diferente de nuestra relación con el Señor y de la obra, de la gracia en nuestros corazones. Entonces, los discípulos, sí, humildemente le dicen, Señor, no entendimos la parábola, explíquenos. Están en esa disposición, esa disposición es la que abre ese verdadero aprendizaje espiritual. Hay que preguntar, hay que preguntar. Dice Matthew Henry, este comentarista, dice lo siguiente, abro comillas, dice, los que se percatan de su ignorancia y desean sinceramente aprender más, son los que están bien dispuestos para recibir las enseñanzas de Cristo sin avergonzarse. Termina allí la cita. Entonces, Jesús con paciencia y claridad les explicó. Versículo 37 dice, Jesús les respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Aquí Jesús se está identificando como el sembrador. Él es quien planta la semilla de la verdad en todo el mundo. Él. O sea que, mis hermanos, toda buena semilla, toda verdad predicada, toda gracia sembrada en el corazón, toda alma santificada proviene de Él. Dice el ministro William Hendrickson, hace un comentario que también quiero compartir con ustedes, abro comillas, dice, el uso de la autodesignación Hijo del Hombre enfatiza el hecho de que el portador de ese título no era el Mesías nacionalista que los judíos concebían en su mente, sino que en un sentido era algo mucho más amplio, era el Salvador del mundo. Termina allí la cita. Así es que después de esto podemos decir que los ministros de Dios son solo instrumentos en las manos de este sembrador que es Cristo. Ese es el sembrador verdadero. Y dice el versículo 38, y el campo es el mundo es el campo. Cuando hablamos de mundo, o por lo menos me pasó a mí mirando y escudriñando este pasaje, se vino a mi mente la gran comisión. Cuando nos habla así, este es el mundo. Dice allí, y el campo es el mundo. Inmediatamente la responsabilidad que tenemos allí, la gran comisión, como dice, realmente la leemos de Mateo, pero miremos cómo dice Marcos, allí en Marcos 16:15. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Para recordar también eso. Seguimos con el versículo 38. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. La buena semilla son todos aquellos que han recibido a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Rey, y que producen fruto verdadero. No basta con profesar de labios, sí, yo soy cristiano. El verdadero hijo del reino se distingue
por sus frutos, frutos de obediencia, de justicia, de amor. Jesús mismo lo dijo allí en Mateo 21:43, dijo: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca ¿qué? Los frutos del reino. Los frutos del reino. Esto es muy importante, esta enseñanza en este punto especial. Muchos dicen de labios: soy cristiano, pero no muestran los frutos. Qué bueno que comenzando el año todavía, alcanzamos a decir, estamos en el primer mes, estamos comenzando el año, hagamos también lo que hablamos los años anteriores. Este año sea también de renovación y de esperanza, y que en esa renovación salgan a relucir, proyectemos esos frutos de ser hijos de Dios. Porque si seguimos leyendo allí el versículo 38, viene el contraste. Dice: son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. ¿Ellos qué reflejan? El carácter de Satanás: orgullo, mentira, envidia, engaño, etcétera, etcétera. Jesús les dijo a los incrédulos allí en Juan 8:44: ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. Así como los hijos suelen parecerse a sus padres, los hijos del maligno también se parecen a él en sus obras. Así es que, mis hermanos, la enseñanza es clara. En el campo del mundo, Jesús siembra hijos del reino, mientras que el diablo siembra hijos de perdición. La diferencia entre unos y otros no siempre es evidente al inicio, pero tarde o temprano los frutos revelarán la verdadera identidad. Y esto nos lleva al último punto, el punto número 4. El día de la siega y la separación eterna. Complemento allí de este punto a la recompensa de los fieles y el castigo de los rebeldes. Dice el versículo 39: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Entonces aquí se nos revela el desenlace de esta parábola. Habrá un día de separación definitiva y eterna. Ya vimos que el enemigo identificado claramente, Satanás, es el gran adversario de la humanidad desde el principio. Él busca sembrar discordia. Él busca, ojo mis hermanos, aprovechar nuestras debilidades y destruir la obra de Dios. Pero el apóstol, volvamos a recordar el versículo allí que leímos, primera de Pedro 5:8, mire lo que nos dice: sean de espíritu sobrio, estén alertas, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. El diablo siembra cizaña en corazones descuidados, en iglesias que se duermen,
y en vidas que se endurecen contra el Evangelio. Pero llegará el tiempo de la siega, allí el fin del mundo. En ese día los ángeles dice que los siervos del Señor serán enviados como segadores. Versículo 41 y 42, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Los impíos que vivieron asociados en el pecado estarán también asociados en el castigo. En contraste, los justos serán recogidos en el granero del Padre. Versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. Bueno, mis hermanos, Cristo mismo prometió allí en Juan 14:2, nos dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Bueno, mis hermanos, ¿qué aprendimos esta mañana al mirar esta parábola? ¿Qué enseñanza? Yo creo que la enseñanza es clara, ¿no? En este tiempo presente, el bien y el mal conviven en el mundo, y tenemos que decirlo también en la iglesia. Ninguna disciplina, ninguna supervisión, ninguna predicación podrá eliminar completamente esa mezcla entre el trigo y la cizaña. O sea, tenemos que convivir con ello. Pero nuevamente hay la esperanza. El día de la siega llegará. Ese día se revelará la verdadera condición de cada corazón. Por eso debemos velar, estar siempre en el lado correcto, porque a veces pensamos que como nadie nos está mirando, puedo hacer una u otra cosa. Pero recordemos, Dios está mirando todo lo que hacemos. Cada uno sabe en lo íntimo de su corazón si está produciendo fruto como hijo del reino o si está dando lugar a la cizaña del enemigo. Cada uno en su interior. Entonces la exhortación, mis hermanos, es urgente. No endurezcamos nuestro corazón. No nos dejemos seducir por los placeres del mundo. No descuidemos nuestros deberes espirituales. Debemos despertar y cultivar esa relación íntima con Cristo para ser hallados fieles en aquel día y escuchar su voz diciendo, como dice allí Mateo 25:21, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Quiero terminar una aplicación y de pronto un compromiso final. Vuelvo y repito, la parábola del trigo y la cizaña que acabamos de leer nos recuerda entonces que vivimos en un mundo donde el bien y el mal crecen juntos. No podemos arrancar la cizaña por nuestra propia fuerza, pero sí podemos velar para que nuestro corazón sea tierra buena
y produzca fruto abundante. Entonces, el llamado hoy es, mis hermanos, a vivir como hijos del reino, cultivando una relación íntima con Jesús y dando frutos de justicia, de amor, de fidelidad. Ese es el compromiso. Para que este mensaje no quede ya así en solo palabras, pues mi invitación es animarlos a que esta semana pensemos, obviamente, en lo que acabamos de ver. Tenemos nuestras hojas guía, llevémoslas, la idea es que se conserven, y en la semana, en nuestros devocionales, saquemos la hojita y miremos los puntos y recordemos. Pero quiero hacer énfasis en 3 aspectos fundamentales: la esperanza, la santidad y la misión. Mis hermanos, aunque hoy hemos visto al trigo y la cizaña conviviendo en el mundo y en la iglesia, no olvidemos que el Señor de la cosecha tiene el control. No olvidemos eso. Él es soberano y Él tiene el control de todo. Nuestra esperanza está en Jesús, quien separará lo verdadero de lo falso y nos guardará como su trigo eterno. Y hago énfasis en la santidad. La parábola nos recuerda que no podemos vivir confiados en las apariencias. Dios nos llama a ser trigo verdadero, a dar fruto de justicia y santidad. Que cada día nuestra vida muestre que pertenecemos al reino de Cristo. Y hago énfasis en la misión. Mientras llega ese día de la cosecha, nuestra tarea, mis hermanos, nuestra tarea es vivir como trigo en medio de la cizaña, mostrando el amor de Jesús y anunciando el Evangelio. Anunciando el Evangelio. Comentando sobre Jesús. Es nuestra tarea, la gran comisión. Esa es nuestra misión. Mientras llega el día de la cosecha, esa es nuestra tarea. Que el mundo vea en nosotros la diferencia y que muchos sean atraídos a la verdad antes de la siega final. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros, mis hermanos. Amado Padre, hemos escuchado tu voz en esta parábola. Señor, tú conoces lo que está oculto en cada corazón. Líbranos, Señor, de esas apariencias engañosas y enséñanos a vivir, Señor, en la verdad de Cristo. Que tu palabra nos ilumine, nos guíe en medio de la confusión. Te pedimos, Señor, que guardes nuestro corazón de la cizaña del enemigo, que nos hagas perseverar en la fe y que nos halles fieles en el día de la siega. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir con esperanza, sabiendo que los justos resplandecerán como el sol allí en tu reino, Señor. Que nuestras vidas sean un testimonio de tu gracia y que podamos escuchar un día tu voz diciendo: buen siervo, bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Oramos hoy y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.